Buenos días, con el permiso de la presidencia, amigas y amigos diputados, diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación. El día de ayer se conmemora en México y en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Fecha muy importante en la que hay que recontar los avances en materia de las condiciones de los trabajadores. Ese es el fin de la conmemoración y quiero corroborar lo que todos sabemos. Las condiciones laborales en México no son nada halagüeñas. El salario sigue sin estar acorde a lo que la Constitución marca. La Constitución dice: el salario mínimo debe ser aquel que le dé al trabajador lo suficiente para tener una vida digna. El capital, sobre todo el financiero internacional, que obvio no tiene patria, sigue aferrado a regir las políticas económicas de todos los países, incluido México, y con base en ello sacar cada día mayores ganancias. El neoliberalismo, sus políticas siguen campeando, y una muestra de ello es el que el pasado 29 de abril el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la propuesta de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Y quiero refrendar lo que mis compañeros diputados federales hicieron en la Cámara. Votaron en contra de esta reforma que aprobaron Morena, el PAN y el PRI, ya que es una reforma neoliberal que lastima a los trabajadores de México y no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación. Se votó en contra de la reforma al sistema de ahorro para el retiro, porque esta iniciativa es un instrumento que acaba con el ahorro de más de 62 millones de mexicanos. Es un instrumento de ley que privatiza el ahorro de los trabajadores, atenta directamente contra el patrimonio de ellos y le dará más facultades al sistema financiero para jinetear el ahorro millonario de los trabajadores. Es importante señalar que las comisiones que actualmente cobran las AFORES son más altas que el promedio en los países miembros de la OCDE. Quiero dejar claro que esta reforma a las AFORE propone una doble comisión y deshace por completo el ahorro de los trabajadores. Se le da manga ancha al sistema financiero y en específico a las administradoras para manejar el ahorro de los trabajadores en términos de especulación financiera. El Partido del Trabajo votó en contra de esta modificación a la ley por tratarse de un tema de seguridad nacional. No es un tema menor el darles a manejar el 14.3 del Producto Interno Bruto a las AFORES. El mal empleo de estos recursos puede proporcionar un desajuste económico de gran magnitud a la economía de nuestro país. Con esta iniciativa de las impactantes ganancias de las AFORES seguirán contrastando contra los bajos salarios de miseria que hoy se tiene en nuestro país. El otro tema que afecta directamente a un sector de la clase trabajadora y que denota una visión neoliberal de algún sector del gobierno, y en este caso de manera específica del secretario de Educación, del doctor Esteban Moctezuma, que fue secretario con Ernesto Zedillo, acordémonos de eso, con lentitud y tortuguismo inexplicable, no resuelve el tema de la regularización de los centros de desarrollo infantil. Es precisamente la creación de un subsistema de educación inicial, lo contrario a lo que produjo el neoliberalismo en el tema de la primera infancia. Las estancias infantiles como negocio las produjo el neoliberalismo. Esa es la política equivocada. Nosotros lo que proponemos y le hemos dado a este país es un sistema de atención de calidad integral a las niñas y los niños de México. Somos referencia mundial. Nadie puede dudar, y aquí están dos abuelos Sendy, el diputado Marcelo Armenta, la diputada Marisela, que conocen nuestro sistema, que saben que son gente profesional la que atiende a las niñas y a los niños,
que en base a estudio socioeconómico se determina la cuota de los padres y de las madres, que estamos dirigidos fundamentalmente a la madre trabajadora. E inexplicablemente el secretario de Educación tiene 5 meses con la instrucción del presidente de regularizarnos, no de darnos dinero por los niños que están, que se entienda. Precisamente lo que queremos es que nos absorba la Secretaría de Educación para dejar de ser un sistema irregular y que además sea la pauta a seguir para atender a las millones de niñas y niños que tienen que quedarse en casas de abuelos, en casas de tíos, donde quiero recordar una cosa, y nos lo comentaba una madre de familia en la reunión que tuvimos antier: los abusos sexuales infantiles, desgraciadamente, y ahí están las cifras, ocurren en los hogares. Ella es doctora y nos decía que le daba tanto dolor ver que es en los periodos vacacionales cuando ocurren más situaciones que a ella le toca atender en el hospital. O sea, hay toda una argumentación para que la política pública de Andrés Manuel López Obrador, y que él lo refrendó en su punto 3 del programa de gobierno, sea una política de primera infancia realmente, y no lo deje al garete. No puede ser ese el propósito de este gobierno. Yo les pido a mis compañeras y compañeros diputados que nos acompañen en esta lucha. No es una lucha por el interés de un partido, porque hay quien dice, ¿cómo es que es el Partido del Trabajo el que encabeza esto? Pues es cierto, ante una insuficiencia de los gobiernos anteriores, fueron creciendo, por un lado, estas estancias infantiles, que mis respetos, pero son negocios y así están establecidos ante las instituciones correspondientes, y por otro lado el sistema de los ENDIs. Esa es la situación que tiene que resolver el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que les pedimos su apoyo. Que no se equivoque nadie. Nosotros, el Partido del Trabajo, no vamos a renegar del apoyo que le hemos dado a Andrés Manuel López Obrador. Nunca nos ha movido la mezquindad, precisamente, y ahí está la muestra de los centros de desarrollo infantil. Los que hemos encabezado esta lucha, seguimos siendo gente honesta y decente, gente que vive de su trabajo y que con la cara en alto le hemos dado a este país ese sistema. Desde 2000, vuelvo a repetir, no vamos a renegar del apoyo que le hemos dado a Andrés Manuel. Desde 2000 hemos caminado con él en la lucha por instaurar un gobierno que priorice a los más pobres, dentro de ello las mujeres, que son las más pobres de este país y que trabajan y que tienen que dejar a sus hijos. Necesitamos respuestas, señores, para esas madres de familia. No se pueden quedar al garete, no pueden sentir que van a dejar a sus hijos quién sabe con quién. Y no puede seguir pasando más tiempo. Vuelvo a repetir, 5 meses el secretario de Educación y no ha podido resolver un asunto como este. Perdónenme, pero no tiene perdón de Dios. Vuelvo a repetir, no renegamos de ese apoyo que lo hemos dado con todo corazón. En 2000 que lo acompañamos a Andrés Manuel en la lucha por el gobierno del Distrito Federal y que nuestros votos valieron para que llegara. En el 2006 que junto con él nos fuimos a quedar ahí en Reforma en el plantón y que en todo el país hicimos lo que él nos pidió que hiciéramos. Del 2006 al 2012 que gracias a nuestros spots siguió existiendo en gran parte porque no tenía partido y en el PRD no le daban cobijo. Desde 2006 a 2012 y de 2012 a 2015, los recursos legales que el PT tuvo se los brindó Andrés Manuel. Por eso no nos explicamos esta lentitud y tortuguismo, más que vuelvo a repetir, una visión neoliberal del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Aquí se está afectando a más de 5,000 trabajadores de la educación. Y a los niños y a las niñas de 45 días de nacidos y de 5 años a 11 meses que atendemos, que son matriculados en nuestros centros. El personal que los atiende, aunque con dificultades siempre, desde Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, que fue lo más difícil, han pasado siempre por la irregularidad del pago, etcétera.
Hoy, inexplicablemente, con nuestro querido presidente Andrés Manuel, también lo estamos viviendo y aún más. Desde diciembre a la fecha no ha radicado ni un peso de los más de 500 millones de pesos que existen dentro del presupuesto de la Federación 2019 para la educación inicial. Entre que discuten cuál es el lineamiento para radicar los recursos, entre que definen cómo va a ser el subsistema, nuestros trabajadores siguen sin percibir un salario. Por ello, hoy sí, uso esta tribuna para exigir a la más alta autoridad de este país que haga que trabaje el secretario. Voy a hacerles llegar a cada uno de ustedes un documento para que le pidamos a Andrés Manuel que instruya a su secretario a que resuelva este problema, que tiene gran importancia, pero no es nada que no pueda llevarse a cabo y que, vuelvo a repetir, significa la seguridad, la integridad, la confianza de muchísimas madres de familia que ayer, algunas hasta con lágrimas en los ojos, se preocupan por dónde dejar a sus niños, pero al mismo tiempo nuestro personal que aquí nos acompaña también ya no puede estar sobreviviendo nada más gracias a los apoyos que de manera no regular hemos logrado que el gobierno del estado nos otorgue y de mi propia bolsa. El día de ayer, y lo quiero informar, el día de antier, perdón, el último día laboral que tuvimos, solicité un préstamo de 200,000 pesos para entregarlo al CENDI, y lo quiero hacer público para que no haya más especulaciones, así como lo que he entregado desde que entré a la Diputación, que afortunadamente, y lo digo pues con gusto, pues eso de alguna manera ha aliviado un poquito la situación, pero no es posible, no es una cuestión segura para que nuestro personal reciba, y aspiramos además a que mejore. Realmente los sueldos de las compañeras y compañeros han sido sueldos pobres, que ya necesitamos que la Secretaría de Educación Pública les dé y les otorgue el valor debido. Compañeras y compañeros, de nueva cuenta, a los medios agradezco mucho toda la cobertura que nos han dado en este problema, y a todos y cada uno de ustedes, no es una cuestión de politizar. El Partido del Trabajo está al lado de los trabajadores, al lado de los niños, y yo espero de todos y cada uno de ustedes lo mismo, al lado de quien tenga la razón. Muchísimas gracias.